81 días, eso se completan, 81 días hasta hoy, en que los templos, las iglesias eh, de la comunidad del Papa Francisco, de la comunidad cristiana, de la comunidad de las diferentes iglesias de la capital del departamento del Huila, que van en la línea religiosa, pues están cerradas. Ese es el aspecto que tiene a esta hora, en esta transmisión en vivo, para Facebook Periódico La Nación, para La Nación Digital. Ese es el aspecto que tienen las bancas de la Catedral Inmaculada de Neiva. Estamos precisamente dentro de uno de los símbolos religiosos arquitectónicos más importantes del sur del departamento del Huila, del sur de Colombia, la Catedral Inmaculada Concepción. Las bancas se han separado de esta manera, con una cinta amarilla, y se ha dejado la banca que utilizaría el feligrés o la persona que viene a orar, que viene a reflexionar, que viene en un plan religioso. Monseñor Froilán Casas Ortiz es el obispo de la diócesis de Neiva y nos acompaña a esta hora. Él ha hecho un llamado vehemente al gobierno nacional para que permita la reapertura de los templos. Hay que tener en cuenta que ya hay reapertura de centros comerciales, pero las iglesias católicas, en este caso, que es el tema que estamos trabajando hoy, no están en reapertura. Monseñor, cordial saludo. ¿Y cuál es su solicitud? Sí, gracias, mi querido Álvaro. La solicitud es una carta abierta que le hemos mandado al señor presidente de la República para pedir, entre otras cosas, y pues de acuerdo con todo lo que se ha tomado las medidas, porque hay que combatir esta horrible pandemia, y ni más faltaba ir a decir que las normas que se han tomado, los protocolos, las nuevas leyes, decretos, leyes son malos. Pero sí hace falta ya que se abran los templos. Es que llevamos ya 81 días en que estamos, incluso aquí en EIVA nos adelantamos a cumplir, o a mejor, el decreto lo dimos antes que saliera el decreto presidencial, por ver la gravedad de esta pandemia, que yo había leído ya sobre conceptos que ha dado la OMS. Entonces dije, no, hay que inmediatamente colaborar. Pero ya es hora de que pasemos del quédate en casa a esté alerta. Es decir, ya ese tipo de confinamiento, de ese aislamiento fue bueno, pero ya no más. Ahora tenemos que ya tener los protocolos, manejar la bioseguridad y ya empezar y obviamente exigir. Yo creo que se ha dado un paso muy importante. La gente ha entrado en la cultura de cuidarse. Obviamente falta mucho más porque somos indisciplinados, pero ya va a ser más fácil. Aquí en el caso de la catedral, que entren 100 personas, 150 personas, con la debida distanciamiento, va cumpliendo todas las normas de bioseguridad, todas las normas que exige el protocolo para que realmente evitemos que se contagie más gente. De manera que en ese sentido vamos a ser estrictos a cumplir la norma, pero que ya el señor gobierno, el señor presidente Duque, ya permita a partir del 15-16 de junio la apertura gradual de los templos y a los servicios religiosos, que nunca serán conglomeraciones. Definitivamente ya por el año 2020 creo que ya los templos no los vamos a llenar, ni vamos a permitir que se llenen, porque hay que defender a cada persona. Monseñor, ¿por qué es necesario tener abierto los templos? ¿Por qué es necesario tener abiertas las iglesias? En el caso particular de la Iglesia Católica, 81 días encerrados, y en el caso suyo, que tiene la diócesis de Neiva, que son 17 municipios, 15 municipios. De la capital, sí, exactamente. ¿Por qué es necesario abrir? Es necesario abrir porque también la espiritualidad es una parte de nuestra dimensión humana. Entonces también hay que darle salud mental. ¿Cuánta gente incluso se ha suicidado por diferentes factores? Obviamente uno de estos puede ser también este manejo. Hay que darle que la gente tenga su experiencia espiritual, su encuentro. Y esas son nuestras creencias. Además, fíjense, por ejemplo, Italia ya abrió, el Vaticano, la Basílica de San Pedro ya abrió, Francia, el Reino Unido. Entonces, de manera que nos toca, infortunadamente, convivir con este horrible virus, pero convivir combatiéndolo, no convivir acomodándonos, sino combatiéndolo y aplicando las normas claras y estrictas de la bioseguridad. Bien, pues invito a Monseñor Froilán Casas Ortiz a que nos acompañe en este recorrido que tiene la Catedral Inmaculada de Neiva. Hemos dicho que las bancas fueron organizadas de esta manera, una separada de la otra. Le pusieron una cinta amarilla, paremos un poco aquí, señor obispo, una aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo, instalaron una cinta
en este punto. Señor, ¿qué me va a explicar? Efectivamente, mire, cada puesto, mire, están más de 2 metros entre la cinta y la otra para que la gente nunca esté unida. Si tienen que comulgar, tienen que quedarse ahí, reciben la Sagrada Comunión en la mano y luego se va. Y el presbítero tiene que previamente tener allá en el altar, ubicar en el altar el gel antibacterial y el alcohol. Y tiene que antes de distribuir la Sagrada Comunión hacerse una limpieza de manos. Pero también para la consagración tiene que igualmente otra vez purificarse. Y el tapabocas es indispensable, absolutamente indispensable, para que no sea que la saliva salga y quede en la hostia consagrada. Entonces hay que tener un cuidado sumo en ese aspecto. Tapabocas indispensable para el sacerdote que oficia la Eucaristía, pero también indispensable para el feligrés que llega al templo. Para todo el mundo. En este momento el tapabocas se volvió una prenda indispensable de todo ciudadano. O sea que, y aquí ni más faltaba que no lo vayamos a exigir. ¿Qué tan posible es que el 15 de junio puedan reabrirse las iglesias, los templos católicos en la capital del departamento del Huila? Esperamos que el señor presidente de la República ya nos dé luz verde. Esta tarde estuve hablando con el señor alcalde y hay una actitud en los alcaldes ya para ir dando, obviamente cumpliendo la norma gubernamental y dando gradualidad a estos servicios, entre otros los servicios religiosos. No solamente nosotros los cristianos católicos, sino también las confesiones que respeten las normas de bioseguridad y empecemos, porque si no, así como que reactivar la economía, pues nos toca reactivar la vida normal. Y en todas las épocas ha habido epidemias. No quiero decir que entonces ahora no, ahora es una pandemia terrible. Pero nos ha tocado convivir con la viruela, el sarampión, el SARS, nos ha tocado vivir con el SIDA. Es decir, hay que seguir combatiendo y hay que darnos cuenta que los resultados que estamos viendo es que un altísimo número de recuperados, de 10 personas que tienen el problema del virus, se recuperan 7, 8, o sea que realmente alabado sea Jesucristo, se están recuperando mucho, o sea que gracias también a los hospitales, a todo el recurso de los profesionales de la salud, creo que hemos mejorado bastante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. De manera que no, tampoco hay que tenerle un miedo pues que nos va a acabar, sí, hay que cuidarnos, pero tampoco caer en el pánico de que entonces no podemos vivir. Yo creo que hay que manejar con equilibrio esta realidad. Señor, usted hablaba hace un momento del tema del suicidio. El hecho de que las personas no tengan un sitio donde confesarse, el hecho de que las personas no tengan un sitio donde orar, puede estar llevando a este tipo de desenlaces fatales. Puede ser un factor, porque la gente hay que escucharla. La gente se desahoga, hay veces que tienen toda una serie de problemas internos y si no hay quien los escuche, entonces me parece que en ese sentido tenemos que, con el componente espiritual, pues estar atentos, que el sacerdote escuche. Incluso se han hecho dirección espiritual a través de estos medios modernos, pero no es lo mismo que estar de una manera presencial, que se valore la persona, que se sienta respetada, llamada. Entonces yo pienso que es un componente fundamental. Los feligreses le escriben, ¿qué le dicen? Sobre todo llamadas y los párrocos. Más bien los párrocos están muy pendientes en las reuniones virtuales que hemos tenido con los diferentes vicarios, vicarías foráneas, que son 6 en la diócesis de Neiva. Hemos encontrado la cantidad de gente que llama, los padres disponibles. Me siento muy feliz con mi presbiterio porque sacerdotes están muy dedicados en un apostolado grande. Incluso el aspecto económico, que no nos ingresa ahora nada porque no llega gente. Hay gente que incluso en los pueblos le lleva, padre, esto para su mercado, para la casa, padre, mire esto, estos 10,000 pesitos para que alguna cosa que le ayuden. O sea, estamos sufriendo, pero hombre, con cariño, con amor y acompañando a la gente de tantas maneras, las pastorales sociales en las parroquias, la pastoral social de la diócesis con el banco de alimentos. O sea, estamos en una actitud de servicio y la gente aquí colabora muchísimo, ¿no? Este huilense es supremamente generoso. Es que ver el banco, y Albatros ha hecho unos videos excelentes. Antes la bodega nos resulta pequeña para todo lo que nos han regalado y distribuir a los más vulnerables. Monseñor Froilán Casas Ortiz, ¿cuál es la capacidad que tiene la Catedral Inmaculada de Neiva? ¿Cuál es la capacidad con la que quedaría si el 15 o 16 de junio el presidente Iván Duque, obviamente el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, aprueban la reapertura de los templos y especialmente de la Catedral Inmaculada? La catedral tiene capacidad para 2,000 personas. Como se ha distribuido, caben 240 personas con la distancia de 2 metros entre cada persona.
De manera que la catedral, que es el templo más grande de la diócesis, tiene esa posibilidad. Otro templo grande es el Sagrado Corazón aquí en Neiva. Eso tendrá capacidad para unas, yo creo que 2000 personas también. Tendría que hacerse la distribución. Los padres de allí han estado ya organizando y en general me he enterado que en las parroquias están todos listos para poder atender a las personas a partir del 15 de junio y tener esa gradualidad y esa exigencia del control para que la gente mantenga los protocolos respectivos. En el caso de la Catedral Inmaculada, 2.400 personas para que entren 200 o 240 máximo. ¿Habría una sola Eucaristía en el día? No, habría que multiplicarla, sí. Además, aquí en la parroquia de la catedral hay 3 presbíteros, 3 sacerdotes, de manera que habrá que y empezar los servicios religiosos, los bautismos, los matrimonios. De hecho, ya las exequias, yo no sé por qué había un malentendido de decir que no se podían celebrar. Claro, la norma misma lo dice, el decreto ley 749 lo permite. Lo que pasa es que hay que restringir que no haya más de 15 personas y que, bueno, todas las normas del protocolo de bioseguridad, pero no se pueden llevar la persona, llevarla al cementerio y de una vez inhumarla. No, eso pueden perfectamente, obviamente aplicando las normas de bioseguridad y en ese orden, ni más faltaba. Solo los que infortunadamente mueren por COVID-19, ya está la norma, que eso tiene que ser inmediatamente cremados o inhumados, eso es otra cosa. De hecho, ha habido argumentos y ha habido personas inconformes, porque dicen que sus familiares no murieron de COVID y no les permitieron hacer eso, la actividad religiosa para despedir al ser querido y para llevarlo al cementerio. Infortunadamente, eso he oído, ¿no? Y es terrible. Y ya dicen, no, es que no murió de COVID. Sí, pero lo enterraron como COVID. Qué dolor. Sí, son errores que a veces podemos cometer en el campo de los profesionales de la medicina, pero por favor, tratar de evitar disminuir ese tipo de cosas porque es muy doloroso para la familia. Su llamada al presidente. Pues bueno, el señor presidente, a quien respeto y a quien de todas maneras admiro, porque es un hombre muy valioso académicamente y todo lo que se quiera. Pero sí lamento y he dicho al señor presidente, por favor, escúchenos. Señor presidente, Iván Duque, a quien elegimos, por favor, escúchenos porque nos sentimos ya realmente como que usted no escucha este aspecto y en eso sí, qué pena de señor presidente, pero yo repruebo esa actitud. Alabo muchas cosas de usted, señor presidente, respeto muchas cosas, ni más faltaba, pero en esto sí me da pena, pero yo con firmeza le digo, como obispo de la Iglesia Católica, como sucesor que soy de los apóstoles, por favor, hay que ya regular la apertura de los templos con las normas de bioseguridad que deben establecerse.